versículo 44, la palabra de Dios dice: en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. En el nombre del Señor Jesús, quiero compartir acerca del reino inconmovible. La palabra de Dios nos muestra de que hay un reino que es maravilloso. La palabra reino significa gobierno, por supuesto, es un sistema de gobierno. Pero la palabra de Dios muestra que hay un gobierno maravilloso, es el gobierno de Dios, es el reino de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Y nos muestra algunas características de este gobierno. El gobierno de Dios está sobre todo otro gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Daniel 4:17 nos dice la palabra de Dios de la siguiente forma: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Qué importante entender que el reino de Dios gobierna sobre el reino de los hombres. Nosotros debemos proclamar que en Colombia no gobiernan los hombres ateos, los hombres secularistas, sino que el reino de Dios se levanta sobre todas estas cosas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y esta debe ser nuestra oración: decir: Señor, tu reino está sobre todo, sobre toda intención humana, sobre toda intención maligna de los hombres sin Dios, y su reino está establecido en este país. Capítulo 4, verso 25, dice la palabra: te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío de los cielos serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien quiere. Nos está hablando de Nabucodonosor, cuando Dios dice que Nabucodonosor tendría que ser humillado, para que Nabucodonosor reconociera que solo hay un rey que gobierna en el cielo, pero también en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces es importante que nosotros entendamos que somos parte de ese reino. Varias personas han dicho que Dios gobierna en el cielo, que nosotros gobernaremos en la tierra. Pero ¿sabe una cosa? Dios quiere gobernar en el cielo, pero también en la tierra, pero también en nuestros corazones, en nuestras familias, en todo, porque Jesucristo es el Señor. Recordamos lo que dijo este primer ministro de los Países Bajos, Abraham Kuyper, que dijo: no hay ni un centímetro cuadrado en esta tierra del cual Jesucristo no reclame: me pertenece. Él es el Señor, Él es el Rey sobre todo gobierno humano, pero también sobre todo gobierno espiritual. Cierto que sí, porque la palabra de Dios nos dice en el libro de los Efesios, le invito para que miremos capítulo 1 de los Efesios. Es importante entender que ese Rey, que es Jesús, gobierna sobre todo reino humano, pero también sobre todo reino espiritual. Usted sabe que hay dos realidades: está la realidad física, sobre la cual Jesucristo reina, pero está también la realidad espiritual. Pero también sobre esa realidad espiritual nos dice el libro de los Efesios 1:19, dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo está sobre toda fuerza del mal, ¿cierto que sí? Muchas veces los países están presos de las fuerzas satánicas. Usted va a un país como Haití y el vudú tiene el país, va a los países africanos y la brujería tiene esos países, cierto que sí, pero es importante entender que sobre el vudú, sobre la brujería, sobre la hechicería, sobre toda fuerza satánica está el Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por esto? Por eso nosotros proclamamos en Colombia
que el Señor está sobre todo gobierno humano, pero también está sobre todo gobierno espiritual, y que para eso estamos en esta tierra, para establecer ese reino, para que ese reino tome a Colombia. Bendito el Señor. Pero la Biblia dice que el reino de Dios jamás será destruido. En el mismo libro de Daniel que estamos mirando, cierto que sí, dice la palabra de Dios en el capítulo 6 verso 26 que el reino del Señor jamás será destruido. Dice la palabra de Dios en la parte final del versículo, dice: porque Él es Dios, Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino jamás será destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Entonces entendamos esto: el reino del Señor jamás será destruido. ¿Estamos de acuerdo? Mire, la iglesia del Señor, por las persecuciones que hayan, por las luchas que hayan, no podrá ser destruida. Lo mismo es el reino de Dios, jamás será destruido. Satanás puede levantarse y hará tantas cosas, pero el reino de Dios permanece para siempre. Estamos en Daniel mirando, mire el capítulo 4 verso 3 de Daniel. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. O sea que el reino de Dios sigue, permanece, sigue. En el versículo 34 dice la palabra de Dios: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, o sea, cuyo reino es eterno y su reino por todas las edades. Entonces es importante entender que estamos en un reino que jamás será destruido, un reino que permanece siempre, ¿cierto? Que permanece para siempre. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? No estamos en una religión, no estamos en un dogma, estamos en el reino inconmovible, el reino que permanece para siempre, y el reino que desmenuzará todo otro reino. Mire el capítulo 2 verso 44, por favor. Entonces es el texto que hemos leído. En los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y nosotros recordamos entonces, es la visión de Nabucodonosor que él tuvo de una imagen, cierto que sí, que tenía el rostro de oro, tenía los hombros de plata, tenía su parte abdominal de bronce y etcétera. Pero está Nabucodonosor preguntando: ¿qué significa esto? Y Dios le dio a Daniel la revelación, que era la radiografía de los reinos de la historia humana, ¿cierto? Empezando por el mismo reino de Babilonia, pero después continuaría con los medos, con los persas, y seguiría con los griegos, seguiría con los romanos. Pero que dice la Biblia que Nabucodonosor en el sueño vio que una gran roca era sacada de una cima y golpeaba a la imagen y la volvía a pedazos, la desmenuzaba. ¿Cierto que sí? Y entonces el profeta Daniel le explica a Nabucodonosor: esa piedra es el reino de Dios, que desmenuzará a todo otro reino, y que ella o él permanecerá para siempre. Nosotros tenemos que entender que todo reino humano, espiritual, de cualquier índole, será desmenuzado, será destruido, y solo Jesucristo será proclamado como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Denle la gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Por eso sigue adelante, sigue firme, sigue sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Predica esa palabra, cierto que sí, porque aunque tengas tribulación, aunque tengas aflicción, aunque tengas problema, el Señor Jesucristo será reconocido y su reino desmenuzará todo otro reino. Si estás pasando aflicción, si estás siendo atacado por brujos, hechiceros, estás siendo atacado en tu empresa por los secularistas, la gente se burla de ti, sigue adelante, porque hay victoria. El reino de Dios vencerá y desmenuzará y acabará con todo otro reino, pero Él permanecerá para siempre.
Gloria a Dios. Por eso el libro de los Hebreos capítulo 12 nos dice en los versículos 26 al 29. Vamos a abrir nuestras Biblias allí. Hebreos 12, 26 al 29. La palabra del Señor nos habla y dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Dice, y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La palabra de Dios nos dice que en el tiempo pasado la palabra de Dios conmovió todas las cosas, y que una vez más todas las cosas serán conmovidas. Los imperios, los gobiernos, las personas, los sistemas religiosos, los sistemas sociales, políticos serán conmovidos, ¿cierto que sí? Porque es importante entender, todo lo que el hombre hace es conmovible, ¿cierto que sí? Nabucodonosor pensaba que nunca se iba a acabar su reino, hasta que Dios tuvo que tratar con él y fue conmovido, ¿cierto? Y dice que Dios permitió que perdiera su mente, y como un animal comía pasto, ¿cierto? Le crecieron las uñas, le creció el cabello y se degeneró totalmente. Pero hasta que él reconoció que hay un Dios en los cielos, que hay que darle toda la gloria. Muchas veces uno ve que la maldad, uno dice, es imposible que esto suceda, ¿cierto? Porque posiblemente nosotros estamos pensando, es imposible que Corea del Norte cambie, ¿cierto que sí? Usted dirá, es imposible que Cuba tenga un cambio para bien, es quizá imposible que Venezuela tenga un cambio para bien. Pero en esos casos imposibles, en esos casos que uno dice es imposible, debemos apegarnos a estas palabras de Dios y decir y declarar: Señor, para ti todo es posible. Estos regímenes ateos caerán porque tu palabra es poderosa, y tú harás conmover todo reino, y tu reino permanecerá para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. En lugares donde la violencia ha reinado, en lugares donde el narcotráfico ha reinado, en lugares donde el pecado ha reinado y se piensa que nada se puede hacer, tenemos que tomar estos versículos y tenemos que orar la palabra. En nuestra oración tenemos que decir: Padre, todo imperio cae, porque tú eres el único que permaneces para siempre. En nuestra oración tenemos que decir: la injusticia cae, el pecado cae, lo malo cae, lo perverso cae, porque todo reino será desmenuzado y tu palabra conmoverá a toda maldad, y solo quedará el reino inconmovible de Dios. Qué hermoso es el Señor. Lo mismo en la familia, ¿cierto que sí? Cuando usted dice: esta familia está tan atada, está tan ligada, estamos en tanta pobreza, en tantas peleas, en tanto pecado, nada se puede hacer por esta familia. Usted tiene que confesar la palabra de Dios y decir que todo lo malo en su familia cae por el poder de Dios, y que el Señor establece su reino allí. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Que toda maldición en su vida cae, que toda enfermedad cae, que toda atadura demoníaca cae, porque Jesucristo tiene el poder, y todo lo conmovible es movido para que permanezca ese reino que nadie puede mover. Dele la gloria a Dios, pero dele la gloria con ánimo. Diga: gloria a Dios, Santa Rabajay. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Por eso nosotros debemos entender eso, que tenemos a Cristo en el corazón, y es el valor más grande. Que Cristo es el Señor de nuestra vida, pero que Cristo seguirá tomando nuestro país. Y nosotros en este tiempo, más que nunca, tenemos que proclamar que el reino de Dios se establece en Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Que el reino de Dios se establece en Colombia. Este año del 2018 es un año fuerte, es un año también apasionante, porque es un año de grandes retos. Las fuerzas del mal se están levantando como un gigante. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cierto que sí? Se están levantando como un gigante, y con el apoyo económico y político del gobierno, y se están levantando de una forma tremenda. Pero gloria a Dios, porque entre más grande sea el enemigo, más grande será su derrota. Diga amén, diga gloria a Dios. Colombia es del Señor Jesucristo. Colombia es para Dios.
Y aunque se levante el mismo infierno, el Señor Jesucristo se levantará y aplastará en breve al enemigo delante de nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Amén, bendito el Señor. Por eso, hermanos, es importante entender que lo primero que tenemos que hacer respecto al reino es entrar en el reino. Cierto que sí, y nosotros entramos al reino a través del nuevo nacimiento. Ustedes lo saben, ¿cierto? Por eso Juan 3:5, el Señor le dijo a Nicodemo de la siguiente manera, 3:25 o 3:5 de Juan, dice la palabra: respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces está el reino de Dios, la realidad, cierto que sí, la realidad de ese reino inconmovible. Pero ¿qué tengo que hacer yo como persona? Tengo que entrar en ese reino. ¿Cómo entro en ese reino de Dios? ¿Cómo entro para que Jesucristo sea el rey de mi vida? A través de nacer de nuevo. Y entonces un religioso llamado Nicodemo habló con Jesús y le dijo que quería pues ser de Dios, y le dijo: tú necesitas nacer de nuevo. Y él dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver al vientre de su madre y nacer? Y el Señor le dijo: no, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Sabe qué es eso? Nacer de nuevo es tener la vida de Dios en nosotros. Es que ahora Dios nos ha dado su vida en nuestro corazón. Si tú no has nacido de nuevo, hoy tienes que nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que entregues tu vida a Jesús para que Él te dé la vida de Dios. Que entregues tu vida al Señor para que tengas la vida de Dios. Para que el Señor te dé su santidad, te dé su Espíritu Santo, te haga una nueva criatura. Uno nace de nuevo y puede decir como el apóstol Pablo, que dijo: todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Porque mi vida cambia. Yo recuerdo tanto el día que nací de nuevo. Cuando yo nací de nuevo, mi vida cambió. Fui hecho una persona totalmente diferente. Todo mi ser cambió. Me di cuenta que no era una religión, sino era una nueva vida. Era la vida de Dios en mí. Era el Espíritu de Dios en mí. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú no necesitas una religión. Tú necesitas el nuevo nacimiento. Necesitas entrar en el reino de Dios recibiendo esa nueva vida. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces tenemos que entrar en el reino. Primero, ¿cómo? A través del nuevo nacimiento. Pero en segundo lugar, debemos buscar el reino. Por eso Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Tengo que buscar el reino. Es decir, ya entré en el reino, pero ahora tengo que buscar de la voluntad de Dios, ¿cierto? Tengo que buscar de los mandamientos de Dios. Tengo que buscar qué es lo que Dios tiene para mí. Mire, aquí están los decretos del reino en la palabra de Dios. ¿Cómo busco el reino? Yo busco el reino cuando oro. Yo necesito orar. ¿Cierto que sí? Alguien dijo que el que no ora, Satanás lo devora, y puede ser así, ¿cierto? Yo necesito orar, porque cuando yo oro estoy hablando con Dios. Pero cuando yo hablo con Dios, Dios también me habla. ¿Cómo me habla? Por su palabra, ¿cierto? Entonces Dios me habla por la palabra, y entonces yo le digo: Señor, gracias, porque los decretos del reino, las leyes del reino, la constitución del reino están aquí en la palabra de Dios, y me está hablando, me está diciendo qué es lo que Dios quiere. Yo no tengo que inventarme cuál es la voluntad de Dios. Ella está revelada en la palabra de Él. Entonces Él me va a hablar por su palabra, y entonces yo voy a ser edificado. Yo tengo que buscar el reino a través de orar, de ayunar, pero meditar en su palabra y anhelar hacer la voluntad de Dios. Cierto que sí. Algo muy importante en usted y en mí es querer hacer la voluntad de Dios. Que siempre que tengamos que tomar una decisión, le preguntemos a Dios: ¿cuál es tu voluntad respecto a esto? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Que no dé usted un paso sin saber, sin estar seguro de que es la voluntad de Dios para su vida. ¿Estamos de acuerdo? Que usted no se mueva sencillamente porque sí, sino que usted dice: Dios me ha guiado, Dios me ha hablado por su palabra, esta es su voluntad, y yo le doy la gloria a Dios. Esto es muy importante, buscar el reino de Dios y su justicia. Eso le pasa a muchos cristianos, le falta a muchos cristianos. Muchos cristianos buscan lo que ellos quieren, buscan lo que ellos anhelan, buscan lo que ellos se imaginan,
pero no hay cosa más importante que buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas, que sometamos nuestra voluntad, que le preguntemos a Dios, que cercioremos por la palabra de Dios que Él nos está guiando, ¿cierto que sí? Porque dice que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Aquí escuchábamos el testimonio de nuestra hermana Claudia, ¿cierto? Cómo Dios le ha abierto puertas, cómo Dios la bendice, cómo Dios la honra con tantas bendiciones. Cuando hacemos la voluntad de Dios, las bendiciones nos persiguen a nosotros. Diga conmigo, cuando yo hago la voluntad de Dios, las bendiciones me persiguen. Pero si yo hago lo que yo quiero y nunca busco la voluntad de Dios, vivo escaso, vivo con problemas, vivo en crisis toda la vida, todos los problemas se me vienen. ¿Por qué? Porque yo ando en el capricho propio, porque yo hago lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí se me imagina. Pero cuando yo busco la voluntad de Dios, me someto a la voluntad de Dios y camino en la voluntad de Dios, o sea, busco el reino, entonces las bendiciones me llegan todos los días. Todos los días llega la bendición. Somos sorprendidos, somos sorprendidos, somos sorprendidos. Diga gloria a Dios por esto. ¿Cuántos quieren ser sorprendidos con la bendición de Dios? Entonces busquemos la voluntad de Dios. Hermano, esto vendrá. Son sencillamente cosas que Dios añade cuando nosotros lo buscamos. Pero también nosotros debemos pedir que venga el reino. Entonces debemos entrar en el reino, debemos buscar el reino, pero en tercer lugar debemos pedir que venga el reino. Mateo 6:10 dice la palabra de Dios: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es que tenemos que hacer del reino? Pedir que venga. Cierto que sí, debemos decirle a Dios: venga tu reino a mi vida, Señor. Venga tu reino a mi familia. Venga tu reino a Colombia. Venga tu reino a mi barrio. Venga tu reino, Señor, a tu iglesia. Porque sabe una cosa, eso es lo que tenemos que hacer con el reino. Clamar que venga el reino. Cierto que sí. Por ejemplo, nosotros oramos y decimos: Señor, venga tu reino a Colombia. ¿Qué le estamos diciendo? Señor, que tú seas el rey de Colombia, que tú gobiernes a Colombia. Ahora yo le pregunto, si Jesucristo reinara en Colombia, ¿cómo sería Colombia? Dígame, nomás piénselo por un poquito. ¿Sería un país pobre? ¿Sería un país lleno de corrupción? ¿Sería un país lleno de mentira? ¿Sería un país lleno de violencia? ¿Cómo sería Colombia si Cristo reina Colombia? ¿Ah? ¿Cuántos queremos una Colombia pujante, bendecida, llena de prosperidad, de gozo? ¿Cuántos la queremos así? Gloria a Dios. Por eso tenemos que decir: Señor, venga tu reino a Colombia. ¿Cierto? Venga tu reino donde se legisla, venga tu gobierno donde la gente hace las leyes, venga tu reino, Señor amado, en la economía, venga tu reino en el corazón de cada hombre, en el corazón de cada familia. ¿Cómo serían las familias de Colombia si Cristo reinara en ellas? ¿Habrían divorcios? ¿Habrían adulterios? ¿Habrían violaciones? ¿Habrían niños abandonados por sus padres? No. Las casas serían un paraíso, mientras que muchas son un infierno. Pero cuando Cristo viene a la familia es restaurada. Entonces nosotros tenemos que entrar al reino, personalmente buscar el reino, pero tenemos que decirle que venga el reino, venga su reino a nuestra vida, a la familia, a Colombia, y entonces las cosas cambiarán. Ese es el poder que tiene la iglesia, el poder de la intercesión, ¿cierto que sí? ¿Cuántos creen que la oración es fuente de poder? Nosotros tenemos en nuestras rodillas el factor de cambio para Colombia. ¿Cuántos dicen amén? Pero dígalo con convicción. Nosotros tenemos en nuestras rodillas, o sea, la oración, el factor de cambio para Colombia. En el avivamiento de Gales, Christman Evans dijo: póstrese la iglesia y salve al mundo. Si la iglesia ora por Colombia, el futuro de Colombia será un futuro de bendición. Y eso lo estoy vislumbrando, porque la iglesia se está despertando. La gente en Colombia está clamando. ¿Usted qué está haciendo? ¿Durmiendo? ¿Usted qué está haciendo? ¿Está ocupado en muchas cosas? Quiero decirle que el pueblo de Colombia el pueblo cristiano de Colombia es un gigante dormido, pero se está despertando.
Se están convocando reuniones de arrepentimiento masivas, reuniones de oración, vigilias unidas de oración. Las asociaciones de pastores están orando, las denominaciones están orando, todos estamos, las iglesias nos estamos metiendo con Dios y estamos diciendo: cambia a Colombia, Señor. Por eso quiero decirle que para Colombia hay un futuro de gran bendición. Dele gloria a Dios y dele ese aplauso al Señor, pero fuerte, con ánimo. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios, porque hay una iglesia que está diciendo: venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Padre, no más mentiras, Padre, no más corrupción, Padre, no más falsedad. Y aunque Satanás se haya levantado, venga tu reino. Aplasta, Señor, las fuerzas del enemigo. Venga tu reino. Y eso es lo que tenemos que hacer: que se encienda en usted la llama de oración, que usted salga de aquí encendido con una oración poderosa en la cual usted dice: Señor, que venga tu reino. Gracias a Dios, bendito el Señor. Pero también, en cuarto aspecto, nosotros debemos proclamar el reino. Diga, proclamar el reino. Por eso Mateo 24:14 dice la palabra de Dios de la siguiente forma: y será predicado este evangelio del reino, ¿cierto?, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Proclamar el reino. Dice la palabra de Dios que este evangelio del reino será predicado en todas las naciones. Aquí hay dos palabras: evangelio, pero evangelio del reino. ¿Qué es la palabra evangelio? La palabra evangelio es buenas noticias. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios son buenas noticias? ¿Cierto? Son buenas noticias. Entonces nosotros estamos proclamando buenas noticias. Buenas noticias de salvación, de perdón, de misericordia. Que el Señor Jesucristo murió en la cruz para perdonar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. El evangelio son buenas noticias. Es el perdón de los pecados por la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Cierto que sí? Y nosotros tenemos que proclamar esas buenas noticias. Pero esas buenas noticias tienen una segunda connotación. Son las buenas noticias ¿de qué? Del reino. Diga, del reino. Diga, las buenas noticias del reino. Del reino de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando había un nuevo rey en la capital del Imperio Romano, enviaban unos heraldos por las diferentes ciudades y pueblos y villas, y había un hombre que tocaba un redoblante, o sea, un tambor que redoblaba allí, y se reunía la multitud, ¿cierto? Y entonces el heraldo decía: el rey, les quiero decir que hay un nuevo rey en la capital, y él los manda a saludar, y él les dice que él los quiere bendecir, pero que ustedes deben reconocerlo como el Señor, el Rey de sus vidas. Esto sucedía en el Imperio Romano. ¿Qué quiere decir? Cuando había un nuevo rey, lo llamaban el Kyrios, o sea, el dueño, el amo absoluto, el que gobierna, el que es el Señor, el que es el Rey soberano y absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el evangelio del reino tiene que ver también con eso. Tiene que ver de decirle a las personas: escúcheme bien, nosotros somos esos heraldos. Le decimos a las personas: les tengo buenas noticias. Había un rey tirano, había un rey que hurtaba, mataba y destruía, había un rey que nos tenía acabados. Ese era Satanás. Pero les tengo buenas noticias: ahora Jesucristo lo aplastó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Lo destruyó, lo acabó, lo aplastó, lo denigró, lo derrotó, y ahora ese rey que se llama Jesús reina sobre todo lo que hay. Y Él los manda a decir que los ama, que los bendice, que quiere salvarlos, pero que ustedes tienen que reconocerlo y servirlo y amarlo, porque Él es el único digno de toda la gloria. Entonces ese mensaje tiene dos aspectos: la salvación y el perdón. Pero también tiene el aspecto de que no es un evangelio solo de ofertas. ¿Cierto que sí? El evangelio aspirina, que entonces yo soy cristiano para que me dé Dios carro, casa y beca, y me dé todas las cosas que yo quiera, como si Él fuera un genio de esos de la lámpara de Aladino, ¿cierto? Que lo frota y sale el genio y dice: ¿qué quieres? Y todo lo que quieras te voy a dar. No, Él no es un milagrero. Él es el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de señores. También hace milagros, por supuesto que sí, y muchos milagros, y todos los días lo hace.
pero tenemos que reconocerlo, que no es un Dios solo que satisface lo que yo quiero. Ese Dios que yo le digo, mueva esto, haga esto y deme esto. No, sino que Él es el Señor y que tenemos que hacer su voluntad y postrarnos ante Él y decirle, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Gloria a Dios. Y el último aspecto lo observamos en Lucas capítulo 10 verso 20. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a esto? La palabra de Dios nos dice también que el reino de Dios tenemos nosotros que evidenciarlo. ¿Tenemos que qué? Dígalo fuerte. Evidenciarlo. ¿Qué quiere decir? Mostrar que ese reino es poderoso. El apóstol Pablo dijo, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino ¿qué? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cierto que sí? Gloria a Dios. Cuando el Señor Jesucristo echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, dijo, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios es poder para salvación, para sanidad, para milagros, para liberaciones. Donde está el reino de Dios, los demonios tienen que salir, irse. Las enfermedades tienen que desaparecer. Los hogares tienen que ser transformados. El drogadicto tiene que ser libre. El borracho tiene que ser libre de su ebriedad. Porque el evangelio no es una religión, ni una filosofía, ni palabras bonitas. El evangelio es el poder de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muchos se encargan solamente de convertir el evangelio en una religión bonita y suntuosa, una religión muy adornada y muy profunda, tan profunda que todos se duermen, hasta los demonios se duermen. Pero el evangelio no produce que se duerma nadie. El evangelio hace que el infierno tiemble. El evangelio hace que las fuerzas del infierno caigan por tierra. El evangelio es el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria al Señor. Y usted ha sido llamado para evidenciar ese reino. La palabra de Dios dice en Lucas 11:20, dice la palabra del Señor en el versículo 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y este es 10:19, y nada os dañará. Pero el capítulo 11 versículo 20 dice: mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Les tengo buenas noticias. El reino de Dios manifiesta el poder de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Jesús dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Usted tiene que evidenciar el reino. Yo tengo que evidenciar el reino. ¿Cuántos me están escuchando? Cuando alguien está muy mal, decirle: Dios va a hacer ese milagro, Dios va a hacer esa obra, Dios se va a glorificar y el Señor lo va a hacer. Por eso nosotros donde vamos tenemos que evidenciar ese reino con señales de Dios, con milagros de Dios, con el poder de Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por esto? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Si puede ponerse en pie, Marta, por favor. Gracias te damos. Padre, te damos las gracias. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Oh, gracias. Fuerte, fuerte. En el nombre de Jesús te damos la gloria, Padre. Fuerte, fuerte. En el nombre de Jesús, Padre, te damos la gloria. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, gracias, gracias. Oh, Shetarabakandarabasanda. Fuerte, suave, suave. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Reino gracias. No tiene fin. Gracias. Por siempre reinarás. Gracias, Padre. No tiene final. Gracias a Dios. Sí. Tu reino no tiene fin. Gracias a Dios. Por siempre reinarás. Amén, amén. No tiene final. Tu reino no tiene fin. Por siempre reinarás. No tiene final. Tu reino no tiene fin. Por siempre reinarás. No tiene final. Tu
Gracias, Señor, porque el reino de Dios es inconmovible. Gracias, Padre, porque el reino de Dios es por siempre y para siempre. Ayúdanos, oh Dios, a entrar a ese reino. A todo aquel que hoy ha venido por primera vez, en el nombre de Jesús, hoy es la oportunidad de entrar al reino de Dios. ¿Cómo? A través del Rey, del Señor Jesucristo. Recibirlo en el corazón, decirle que nos perdone nuestros pecados. Y todo aquel que ha venido por primera vez, dígaselo al Señor, dígaselo con el corazón. Dígale: papá, Padre Celestial, Rey, eres el Rey del reino, el Rey de reyes y Señor de señores. Dígale que entre a su corazón, que lo salve en el nombre de Jesús, que lo perdone, que lo tome, que anote su nombre en el libro de la vida, que por favor le ministre, lo salve, lo ayude, que lo haga nacer de nuevo, o sea, que el reino viva en su vida, que usted de ahora en adelante sea un proclamador del reino de Dios. Haga esa oración, hágala en el nombre de Jesús. Y usted que trajo a esa persona nueva, tómela de la mano, tráigala aquí adelante. Quiero orar por él en estos momentos, lo más pronto posible, si es tan amable. Tráigase amigo, tráigase amiga, tráigalo en el nombre de Jesús. Venga en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Tómelo de la mano a ese amigo, a esa amiga, a ese invitado que usted trajo. Tómelo de la mano y dígale: venga en el nombre de Jesús. Vamos, ya tráigalo de la mano. Escúcheme, hermano, usted que trajo un invitado, tómelo de la mano, tráigalo en el nombre de Jesús y diga: venga, que Dios quiere hacer algo especial en su vida. Muy bien, siga orando, hermano, siga orando, siga orando. Hemos aprendido como iglesia que en el llamado estamos orando, 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 orando. Venga, su merced, quiero orar por usted. Venga, mami, venga, tráigala a la señora, tráigala de la mano, tráigala a usted misma, tráigala en el nombre de Jesús. Vamos a orar por estas dos mujeres en el nombre de Jesús. Son las primicias del Señor, amén. Levante sus manos. Todo el pueblo digamos: Señor, que yo aprenda a mirar como tú miras a las almas, a tener esa compasión, esa pasión por las almas. Espíritu Santo, hoy proclamamos tu gloria, hoy declaramos tu presencia. Espíritu Santo, gracias, Señor. Toma estas vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, declaro la presencia de Dios sobre ellas. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de Jesús. Príncipe de paz, fuerte Dios, admirable consejero, príncipe de paz. Admirable consejero, príncipe de paz. Tu reino no tiene fin, por siempre reinarás, no tiene final. Levanta tus manos y díselo. Tu reino no tiene fin, por siempre reinarás, no tiene final. Gracias, hermanos. ¿Cuántos proclamamos el reino de Dios en Colombia? Hay una invitación muy especial para toda la nación. Y usted va a levantar sus manos, y mientras usted levanta oración por